Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 30 de diciembre de 2018 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos este último domingo del año 2018 a la última contrarréplica, pero la última del año. No temáis que el año próximo, es decir, dentro de una semana volveremos a tener otra contrarréplica y la tendremos también mañana porque siempre hay contrarréplicas en miniatura a lo largo de los programas normales, los programas de diario, digamos, los que se hacen de lunes a viernes. Bien. El tema, como bien sabéis, es que tengo muchísimas llamadas pendientes, os lo he dicho ya en todos los idiomas posibles, especialmente el castellano, que es el que suelo utilizar en este programa. Voy a ver si consigo sacar como mínimo 6 o 7 hoy y aún con todas me seguirán quedando muchas pendientes. De cualquier manera, esto no significa, por mucho que se retrase la emisión de los mensajes, que no tenéis que enviarlos. Ya sabéis que doy prioridad a los de actualidad, evidentemente, para que no se me caduquen, y los de más de fondo los voy dejando para este espacio de los domingos, que se pueden tratar con mucha más tranquilidad, pues porque tengo delante 30 minutos, 40 minutos que me permiten desarrollar mejor los temas. Bien, para enviarlos tenéis que grabar un mensaje de voz en vuestra aplicación de WhatsApp. Si no la tenéis, ya os la estáis instalando, es gratis, por cierto. Y el mensaje de voz se da con un microfonito poniendo el dedo en la pantalla y grabáis el mensajito de 1 minuto, 2 minutos, una cosa así, y lo enviáis al siguiente número. Apuntadlo bien. Es el 690 82 7909. 690 82 7909. Con el más 34 delante si es que el móvil está fuera. Más 34 es el código internacional de España y sin ese código pues la verdad es que no me van a llegar nunca. Muy bien, pues dicho esto y recordado el número, como hago todos los domingos, también el último domingo del año, pasamos directos a la contrarréplica. Empezamos el programa de hoy con Gonzalo, que tiene una pregunta tan amplia que daría para responderla en condiciones, por lo menos, daría para varios programas, para varias contrarréplicas. Evidentemente no tengo varias contrarréplicas para esta llamada, pero sí voy a tratar de al menos condensarla lo mejor que pueda. Pero antes de nada vamos a escuchar lo que nos cuenta Gonzalo. Hola Fernando, mira, te quería hacer varias preguntas dentro un poco de la misma reflexión. Primero me gustaría saber si hay algún libro que recomiendes para conocer la evolución del pensamiento liberal, tanto a nivel filosófico y político. Y un poco en ese libro me gustaría también encontrar si hay algún mínimo denominador común para definir, digamos, a un liberal, en principios, en cuanto a ideas, valores, derechos, cuáles son los derechos del hombre. En fin, me gustaría un poco conocer, tener una, entre comillas, Biblia del pensamiento liberal. Me sucede esto porque voy leyendo, investigando y veo que hay como diferentes tendencias y algunas de ellas me parecen incluso un poco o chocan con la idea que yo voy teniendo o incluso chocan entre ellas, ¿no? Por ejemplo, desde la socialdemocracia, que según Escotado pues viene a ser una forma de liberalismo. Él habla del socialismo evolutivo de Bernstein, hasta lo que yo entiendo más como liberalismo, que viene a ser el liberalismo clásico, un poco más radical, los anarcocapitalistas, los minarquistas, pero entiendo que eso sigue para mí dentro del concepto liberal. Hasta veo los conservadores, veo por ejemplo cosas en España como Daniel Lacalle o el Club de los Viernes, que sí veo que a nivel económico lo defiendan, pero no a nivel filosófico, ¿no? Realmente la raíz de fondo me parece que son distintas. Entonces creo que hay demasiada... La sensación que yo tengo es que es un concepto que abarca muchas tendencias y eso creo que le puede llegar a quitar fuerza. De hecho, un poco me parece a veces que es que lo único que agrupa las diferentes tendencias liberales es estar en contra, digamos, del marxismo. Por otro lado, ya 2 preguntas más rápidas. Me gustaría, digamos, dentro de esas escuelas, saber con cuál tú más te identificas, ¿vale? Tampoco me da la sensación de que seas un hombre muy de etiquetarte, pero si hay alguna en concreto que por lo que sea te sientas más cómodo, a mí me gustaría saber con cuál y por qué. Y por otro lado, mira, tengo un poco la sensación que el tema del aborto viene a ser un poco la kriptonita de los liberales, porque están muy divididos y creo que con los principios que tenemos es bastante difícil de tener una posición clara. De hecho, seguí un hilo una vez de Juan Ramón Rayo que explicaba de dónde él sacaba su idea, aunque tampoco tenía, él terminaba, entendí yo, de mojarse y terminaba siendo una cosa,
había que hilar con una finura que yo no soy capaz, desde luego. El ejemplo para mí claro, por ejemplo, es en Latinoamérica, Gloria Álvarez versus Milei, que son, digamos, los dos polos opuestos. Entonces, no sé si, más allá del aborto, hay alguna otra kriptonita que nos divida radicalmente. Bueno, Gonzalo, Biblia no hay en este tema, en el liberalismo, porque el liberalismo no es una religión. Creo que lo he dicho muchas veces y lo diré siempre que me lo preguntéis. Tampoco es una secta, no tiene dogmas ni nada por el estilo. No tiene sacerdotes ni predicadores, o no debería, por lo menos. Pero vamos, en principio no tiene. Los que se autodenominen sacerdotes del liberalismo, a no ser que sea en modo satírico, no os están engañando. No existe nada parecido. A ver, el liberalismo es una doctrina política muy amplia, amplísima, con 200 años de historia, más de 200 años de historia, si nos vamos a sus padres fundadores, y es una doctrina que preconiza la limitación del poder político, eso por encima de todo, defiende la libertad individual, promueve los mercados abiertos y la iniciativa privada, y todo en una sociedad basada en contratos libres y voluntarios entre los individuos. Bien, esto es el liberalismo. No sé si me he dejado algo, pero vamos, así a grandes rasgos y dicho en un minuto, esto es el liberalismo. No le des muchas más vueltas. Es, de hecho, como has podido escuchar, es el sustrato mismo del mundo contemporáneo y hunde sus raíces en la civilización europea occidental, que viene, pues, de tiempos de los griegos y de los romanos, que tras un periodo larguísimo de sedimentación, en el que influye y mucho el cristianismo, la Europa medieval, las invasiones bárbaras, etc. Es decir, la historia del liberalismo, por lo menos de su génesis, está íntimamente unida a la historia de Europa occidental. Ahora bien, esto no significa que solo sea aplicable en Europa occidental. Como doctrina política es de aplicación universal. Cualquier pueblo del mundo puede aplicarse a los principios del liberalismo y, de hecho, es algo que ha sucedido y que sigue sucediendo y, por cierto, les funciona bastante bien. Bueno, pues a partir de esto, de esta definición rápida, tienes muchísimas escuelas, o familias, o tribus, o llámalo como quieras, desde los socialliberales pues hasta los anarcocapitalistas. Y dentro incluso de esas tribus habría clanes menores. O sea, algo tan amplio como puedes imaginarte no puede tener un libro de referencia, un solo libro de referencia. Es algo materialmente imposible que tenga, algo que cubre un espacio doctrinal tan amplio, es imposible que tenga un solo libro. Puedes encontrar, eso sí, manuales sobre todo universitarios, en los que te hable del liberalismo de manera general, pero con un espíritu más expositivo que otra cosa. Vamos a tratar el liberalismo y bien, es esto. Pero como libro doctrinal, no existe. Y es bueno además que no exista. Lo que sí tienes es autores de referencia. Un montón de ellos, además, qué sé yo. John Locke, por ejemplo, que fue uno de los primeros, Adam Smith, Thomas Jefferson, los padres fundadores o algunos de los padres fundadores, Thomas Paine también en Estados Unidos, Alexis de Tocqueville en Francia ya en el siglo XIX, John Stuart Mill también del siglo XIX, Joseph Schumpeter, del que hablábamos ayer aquí en la contraportada, Ludwig von Mises, estos ya son los austríacos, digamos, Karl Popper, Friedrich Hayek, estos ya son todos del siglo XX, Ortega y Gasset, que fue un filósofo español liberal también y contribuyó al pensamiento liberal universal, Milton Friedman ya en pleno siglo XX, Bastiat en el XIX en Francia, no lo sé, Gustave de Molinari, qué sé yo, Rothbard en finales del siglo XX, Bruno Leoni en Italia, Huerta de Soto, que felizmente sigue vivo y esperemos que por mucho tiempo. En fin, como ves, teóricos tienes muchísimos, un montón de ellos. He dicho unos cuantos que me han ido saliendo de memoria, pero hay muchísimos más. Hay tantos teóricos como familias del liberalismo, de hecho, muchísimos más, porque en cada familia vas a encontrarte unos cuantos teóricos de referencia con sus libros respectivos. A mí personalmente, ya que lo preguntas, me gusta la Escuela Austriaca de Economía, lo cual tampoco es un secreto. A poco que me hayas investigado, hayas buscado algo sobre mí, sabrás que la sigo. No soy economista ni nada por el estilo, pero fui alumno de Jesús Huerta de Soto. De hecho, le grabé sus lecciones de economía hace ya muchos años en la universidad. Y tengo cierta querencia ya eso a título individual por el anarcocapitalismo. También lo he dicho en público en más de una ocasión. Aunque en todas las tribus liberales encuentro cosas interesantes. Yo soy muy ecléctico en este aspecto y me gusta leer de todo y enterarme un poco de todo. Así que por eso, cuando me preguntan qué ideología tienes o qué ideas tienes políticas, pues digo que soy liberal sin más.
trato de no ponerle apellidos al nombre. Esa es mi intención siempre. A fin de cuentas, yo no soy un teórico. Soy un simple periodista aficionado a la historia. Es decir, no tengo obra original, ni la tendré, carezco de la capacidad para eso y de la formación. Luego, respecto a lo que comentas del aborto, este es solo uno de los temas de debate entre liberales. Quizá es el que más te llame la atención, pero es solo uno de ellos. Hay muchísimos más, ¿eh? El primero y más importante de todos, yo creo que es el del tamaño del Estado. Es decir, el tamaño, cómo debe de ser de grande el Estado, e incluso si debe de existir o no. En ese tema, como decimos en España, y habrás oído 1000 veces porque eres español, en este tema hay hostias de colores entre los liberales. Otro tema caliente, a nivel de debate estoy hablando, otra kriptonita, como dices tú, es el nacionalismo. Hay liberales nacionalistas y otros que no lo son. Yo personalmente, y esto lo he dicho muchas veces aquí en La Contra, yo creo que es incompatible el liberalismo con el nacionalismo. Al menos el nacionalismo entendido al modo identitario, el decimonónico, que es una doctrina muy colectivista que en principio y en final tiende a anular al individuo. En tanto que el liberalismo es una doctrina política centrada y basada sobre los individuos, las libertades y los derechos individuales, pues el nacionalismo viene básicamente a negar la mayor. Ya digo, ese tipo de nacionalismo. No lo confundamos con el sano patriotismo local, por ejemplo, ¿no? Es decir, que te guste tu ciudad o tu país o tu comarca y que la defiendas y demás, y que conozcas su historia, eso no es nacionalismo. Estoy hablando del nacionalismo decimonónico, de nosotros somos mejores que los de al lado. Sabes perfectamente a qué me refiero. Luego hay otra cosa que he observado a lo largo de mi vida, que no es que sea muy larga, pero tampoco es muy corta, y es que el liberalismo, como doctrina, es muy propenso a hibridarse con otras doctrinas políticas. Tiene cierta propensión. El liberalismo como doctrina, no los liberales, el liberalismo. Ahí aparecerían, por ejemplo, los liberal-conservadores, que son muy numerosos, o los socialliberales de los que hablaba antes. De hecho, bien mirado, la socialdemocracia es de facto, es un híbrido entre principios liberales y principios socialistas. Si lo miramos de manera desapasionada, en esencia la socialdemocracia, especialmente la socialdemocracia de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, es eso. Es decir, que, como puedes ver, no es algo blanco y negro. Es decir, que esto no es una religión, aunque algunos crean que lo es, y se dediquen a predicar y a etiquetar a todo quisqui. Pues bien, esto más o menos, Gonzalo, es lo que hay. Un asunto, como ves, que, bueno, al final se me ha extendido demasiado, creo yo, pero vamos, quedaría para varios programas. Bien, vamos ahora con otro oyente, vamos con Carlos, que está en Estados Unidos y que quiere compartirnos una reflexión. En primer lugar, decirte que me encanta tu programa y aquí tienes un fiel seguidor. Quería dejarte una reflexión para que cuando vayas a los programas de televisión que vas, se los plantees a los soñadores o believers del estado del bienestar. La reflexión es que si pusiéramos 2 islas en mitad del Atlántico con exactamente las mismas condiciones en ambas islas, y en una la llenaríamos de unas 100 personas como Rajoy, Fidel Castro, Keynes, unos cuantos chavistas esparcidos por ahí, con una constitución llena de derechos para sus habitantes, y en la otra, en cambio, pondríamos otras 100 personas que creen en la libertad individual, en el respeto a la vida de los demás y en la propiedad privada, ¿qué crees que pasaría en 10 años? Yo lo tengo claro, la isla de la libertad sería rica y habría progresado. La isla de los estatistas sería infinitamente pobre y la culpa de esto sería de los malvados capitalistas. Pues mira, Carlos, acabas así, no sé si queriéndolo o sin querer, acabas de hacer la historia de las 2 ciudades de San Agustín, pero en 2 islas. En este caso, la ciudad de los bienaventurados, de la que hablaba San Agustín. Bueno, esa era la ciudad de Dios, en la que dentro de la ciudad de Dios había 2 ciudades, si mal no recuerdo. Bueno, pues esa sería, en tu comparación, sería en la que no estuviese Fidel Castro. En cualquier sitio donde no esté Fidel Castro se puede decir que son bienaventurados. A ver, esto que cuentas ya ha sucedido. No en 2 islas, evidentemente, y no con esa pureza y esos límites tan bien marcados, pero ya ha sucedido. Tuvimos en el mundo 2 Alemanias. ¿Qué caray? Tuvimos 2 Berlines.
tenemos dos Coreas. Las Coreas de la Alemania democrática y la federal, muchos no se acordarán porque no estaban vivos o no las han estudiado, pero la Corea del Norte y la Corea del Sur están a la vista de quien quiera verlas. No eran exactamente iguales, ni la RDA y la RFA, ni Corea del Norte y Corea del Sur. No son dos islas idénticas, pero sí muy parecidas. Y sabemos cómo terminó cada una de ellas. Los dos lados de Berlín sí eran prácticamente idénticos. De hecho, el Berlín oriental, el Berlín comunista, se había quedado con el centro de la ciudad. Es la razón por la cual están reconstruyendo el Palacio Real, pero lo derribaron para construir encima el Palast der Republik, el Palacio de la República. Un edificio horrendo, parecía un edificio de oficinas de las afueras de Madrid, pues eso lo colocaron en el mismo centro de la ciudad. Luego, gracias a Dios, bendita, creo que era Luminosis o algo así, pues bendita Luminosis consiguieron tirarlo hace unos años. Pero vamos, que la parte central de la ciudad se la quedaron los soviéticos, así que hasta incluso tenían una cierta ventaja los comunistas en este caso, y claro, no había por dónde tomarlas. No había por dónde tomar la comparación. El Berlín oriental era infinitamente más pobre, infinitamente más servil y más invivible que el occidental. Tanto que en el oriental tuvieron que construir un muro de 150 kilómetros de longitud, de 4 metros de altura, vigilado con torres cada 1,5 kilómetros, con tipos armados que disparaban, con orden de disparar al menos. Entonces, esta historia de las dos islas, de las dos ciudades, pues ya ha existido. Mira, allá donde impere la libertad, el respeto a la iniciativa individual y el Estado de Derecho, esa sociedad prosperará. Donde impere la coacción, la colectivización y el despotismo, esa sociedad irá directa a la ruina. No es una interpretación ni nada por el estilo. Es decir, no es una teoría, una palabra, es un hecho. Vamos ahora con Iván de La Rioja, que nos comenta una extraña plataforma que apareció en Puerto Rico y que cada cierto tiempo, cada 1 o 2 años, suele aterrizar por las páginas de la prensa española. Y quería comentarte una cosa que no sé si se ha hablado de aquí antes, soy bastante nuevo en este programa, y quería hablar de una especie de plataforma política que ha surgido en Puerto Rico hace unos años, que estaría a favor de la reunificación de Puerto Rico con España, de convertirse pues, en una comunidad autónoma más. Ahora Puerto Rico es una especie de estado libre asociado a Estados Unidos, no es ni un estado como tal de Estados Unidos, pero tampoco es independiente. Y me ha parecido interesante este movimiento. Te voy a dejar un enlace a una entrevista del ABC con el principal líder de este movimiento. Y nada, me ha parecido interesante y que me gustaría saber qué opinión tienes tú de esto. Un saludo a ti y a todos los oyentes. Pues sí, mira, Iván, conozco esa plataforma, la conozco porque hace unos años, no me acuerdo cuántos, no sé si 3 o 4, apareció una entrevista con uno de la plataforma, creo que fue en el ABC o en El Mundo, no recuerdo muy bien el periódico, y a raíz de aquello pues investigué un poquito y me encontré que tenían una página en Facebook. Mira, a partir de ahí, desde entonces, he seguido un poco el tema, tampoco con mucho ahínco, pero sí he visto que aparecía en algún otro periódico y me parecía curiosa. Me parece, la verdad, sinceramente, entre tú y yo, no entre vosotros y yo, me parece un poco una extravagancia. Y creo que también a los puertorriqueños se lo parece, porque es una cosa bastante minoritaria. Es decir, no han pasado de tener una página en Facebook, que no tiene ni siquiera una página web propia, no lo sé, desconozco cuánta gente en Puerto Rico habrá que esté a favor de separarse de los Estados Unidos y constituirse como comunidad autónoma del Reino de España. La verdad es que no tengo ni idea. Dicho esto, no estaría mal que en España se redescubriese Puerto Rico, por 1000 razones. Pero vamos, porque además la isla es preciosa, etcétera, pero la razón fundamental es porque creo que son muchas las cosas que unen a los dos países. Históricamente están muy entrelazadas, su cultura, su lengua por descontado y su historia. Y en cambio, en España apenas se habla de Puerto Rico. Al igual que se habla muchísimo de Cuba, se habla muchísimo de México, se habla muchísimo de Argentina. El de Puerto Rico sí, está ahí. De hecho, estoy convencido que la mayor parte de estudiantes de secundaria españoles no sabrían poner Puerto Rico en el mapa. Es una impresión que tengo, es decir, no lo he comprobado nunca,
pero estoy 100% convencido, cosa que la mayor parte de estudiantes de secundaria saben ponerte México o Argentina en el mapa sin ningún problema. Es decir, de hecho, si miramos en la prensa, lo cual tampoco es extraño, si miramos en la prensa apenas se habla de Puerto Rico, salvo que haya una tragedia como la del huracán María del año pasado. Pero luego, curiosamente, cuando yo he tratado, aquí he llevado varios programas sobre Puerto Rico a raíz precisamente del huracán María. Me gustaría llevarlo a otras cosas, pero claro, no saltan a los grandes medios. Y me gusta que los análisis que hago yo en este programa sean lo más amplios posibles. Pues esos programas se escucharon. Curiosamente, se escucharon en España y en América, los dos, pues, donde tengo la audiencia repartida, más o menos aproximadamente un 60% en España y un 40% en Hispanoamérica. Pero vamos, que hay algo de interés. Pero vamos, personalmente sobre este tema de que si la comunidad autónoma, que si el Estado libre asociado y demás, yo creo que lo mejor que los puertorriqueños podrían hacer es integrarse como Estado en Estados Unidos de una vez por todas, que ya va siendo hora después de 120 años de ese estatus tan anormal que tienen. Bueno, es tan anormal que tuvieron que inventarle un nombre que no existía, que es lo de Estado Libre Asociado. Tanto que decir Estado Libre Asociado es decir sinónimo de Puerto Rico. No hay ningún otro Estado Libre Asociado en el mundo, ni creo que lo haya, porque es una situación tan peculiar. Sé que han hecho referéndums y que la mayor parte de la población diría que la mayor parte de la población está hecha un lío, no lo tiene muy claro. Vamos, ahora solo faltaba que les metan una tercera opción, ni la independencia, ni el Estado Libre Asociado, ni la anexión de Estados Unidos, una cuarta sería ahora que pasen a formar parte de España. Vamos, que lo suyo es que, teniendo en cuenta la situación actual de la isla, lo imbricada que está la isla con la economía estadounidense y los propios puertorriqueños, una parte del país vive dentro del Estados Unidos continental, bueno, pues que terminen convirtiéndose en un Estado. No pasaría absolutamente nada. Mientras ellos estén de acuerdo y les parezca bien, y además estar dentro de los Estados Unidos pues les ahorraría bastantes disgustos, algunos como los que tuvieron hace año y medio con el huracán María, del que hablaba antes. Bien, vamos a continuar. Vamos ahora con Francisco, que tiene una cuestión sobre el anarquismo. Hola, Fernando. Tenía una pregunta que seguro que va a ser muy interesante para todos tus oyentes. Resulta que el otro día coincidí con un anarquista en una librería aquí anarquista de Lavapiés y estuve hablando un poco con él y le pregunté sobre el anarquismo individualista y el anarcocapitalismo, y él decía que para él eso no era anarquismo. Él al final buscaba un poco una libertad colectiva, nunca individual. Me gustaría un poco que explicaras a la gente la diferencia entre los diferentes tipos de anarquismo, así como una de las cosas que siempre me han parecido más curiosas, que es por qué el anarquismo se considera un tipo de socialismo. Además que, bueno, anarquistas y socialistas siempre han estado juntos. En cuanto que para el socialismo, el Estado es básico, pero el anarquismo quiere superar ese Estado. Es una cosa que me parece muy interesante. Así que, bueno, era un poco esta mi pregunta. Venga, un saludo. Pues mira, Francisco, de haberle tenido yo delante, le hubiese dicho que los derechos y libertades o son individuales o no son directamente. Yo eso de los derechos colectivos, el sujeto de derecho tiene que ser una persona, no puede ser un grupo, ¿no? El sujeto de derecho somos todos. No. La propia noción de derecho es atribuible o se ejerce el derecho de manera individual. Eso del derecho colectivo en sí es una aberración. Esto, de hecho, ya lo planteó Lysander Spooner, que era un anarquista del siglo XIX, hace ya siglo y medio estoy hablando. Spooner se planteó, como anarquista que era, cómo hacer encajar la libertad individual y los derechos individuales, obviamente, con la cooperación social, una cooperación social que funcionase. Es decir, que no fuese aquello un sin Dios, una anarquía, en el peor sentido de la palabra. Spooner no se atrevió a decirlo en voz alta, pero claro, el único modo de que ambas cosas se entiendan es el capitalismo. Spooner, por cierto, debería ser el patrón, el santo patrón de los autónomos, porque defendió ardorosamente el autoempleo. Él no creía en las corporaciones, las empresas, las tachaba de monopolistas y tal, y entonces decía que
El anarquismo sería posible con mercado, pero mercado de gente autoempleada. Suena un poco fantasioso, obviamente, no podemos... la economía es complejísima y no podría funcionar solo en base a... decir que son necesarias las empresas, muy necesarias, en economías tan complejas como las nuestras, no en un mercado medieval, obviamente. Pero vamos que la visión de Spooner, que es muy sugerente, no tiene nada que ver con los anarcocomunistas europeos de la misma época, que eran básicamente los tontos útiles de los comunistas. Más los tontos útiles de los comunistas a tiempo completo, porque ellos eran comunistas a tiempo parcial, decían que eran anarcocomunistas. El anarquismo, de cualquier manera, es hoy una doctrina muy minoritaria, en todas sus variantes, todas, absolutamente. Tanto el anarcocomunista, como el anarcosindicalista, como el anarcocapitalista también. Pero curiosamente hace un siglo eran los más combativos. También en todas sus variantes, menos la anarcocapitalista, que podríamos decir que es la última que apareció de todas. Había millones de anarquistas en el mundo. Si miramos la prensa del año 1918 o 19, que vamos a entrar ahora, había anarquistas por todas partes. No siempre por cosas buenas, a menudo era porque ponían bombas y mataban gente. Pero vamos, hubo un anarquista en la guerra civil, el Ángel Rojo, que salvó a muchísimos presos que los había hecho presos el bando republicano, les salvó la vida. Cuando murió muchos años después, fue condenado a la cárcel por los franquistas. No sé cuántos años hizo, pero vamos, no terminó la condena. Y tenía como principio que por las ideas se puede... Melchor Rodríguez se llamaba este hombre, el Ángel Rojo. Y era un tipo muy anarquista. Bueno, pues decía que por las ideas se debe morir, pero no matar, o nunca matar por las ideas, lo cual es un principio que a mí, la verdad, me parece muy bien, porque cuando empezamos ya con la historia de que nuestras ideas justifican que liquidemos a otro que tenemos delante, que no las tiene, mal asunto. Y cualquier ideología que venga con ese principio es una ideología necesariamente tóxica. Muy bien, seguimos. Vamos con Juan Ignacio, un oyente de Málaga, que tiene una cuestión no ideológica en este caso, sino más del día. Una cuestión sobre Carmena y sobre su gobierno municipal en Madrid. Hola, Fernando. He visto la noticia en los medios de que Carmena va a volver a presentarse al ayuntamiento. Yo no vivo en Málaga, ¿vale? Yo no vivo en Madrid, yo vivo en Málaga. ¿Cómo has visto el gobierno de Carmena? Porque es algo que me interesa saber, cómo han ido los denominados ayuntamientos del cambio. Y en Málaga no tenemos ayuntamiento del cambio. Querría saber si han ido bien, mal, si comparado a Ana Botella, que era un desastre, lo ha hecho igual, mejor, peor, en fin. Me parece un tema interesante. En fin, ya nos contesta. Pues mira, Juan Ignacio, yo sí soy vecino de Madrid y además madrileño de nacimiento, y la verdad es que creo que no ha sido una buena alcaldesa. No ha sido la peor de la historia, pero vamos, está muy lejos de ser la mejor. La ciudad no solo está mejor que hace 4 años, y eso a la vista de cualquiera que venga desde fuera, o desde luego de los que estamos dentro y no nos hemos movido, sino que en muchas cosas está igual y en otras está peor. Especialmente, y supongo que esto lo sabrás porque sale continuamente en la prensa, en el tema del tráfico. Madrid está con un tráfico muy denso, está atascada, en una palabra. Y en buena medida el culpable o los culpables de que esté atascada es la administración municipal, que parece ser que se han conjurado para hacer que Madrid, que siempre tuvo un tráfico pesado, pues lo tenga más pesado que nunca. De hecho, si echamos la vista atrás, ya casi 4 años, Carmena llegó a la alcaldía de manera inesperada. Nadie pensaba realmente que iba a gobernar Podemos. Pues pensaba, o gobernará Esperanza Aguirre, que era quien se presentaba por el Partido Popular, o gobernará el PSOE en el caso de que consigan, no sé si ganar las elecciones, pero al menos quedar segundos con posibilidades de pactar con los de Podemos. Esos eran las dos escenarios que se manejaban hace 4 años. Entonces, lo que sucedió es que esta mujer quedó segunda y gracias a los votos del PSOE pues consiguió ser alcaldesa. Claro, cuando llegó a la alcaldía lo hizo con una banda de saltimbanquis que no le han dado más que disgustos y que se han pasado 4 años peleándose entre ellos. En esto Madrid no ha sido una excepción. Me consta que se han peleado
por todas partes de España, los de Podemos, los equipos municipales. Lo raro ha sido las ciudades en las que no ha habido peleas y no ha habido navajazos y demás. Yo cada vez que me muevo por el país y hablo con alguien del lugar me lo cuenta. Bueno, aquí los de Podemos están a cuchillada limpia. A veces esas cuchilladas no pasan de los corrillos locales y otras veces pues saltan a la prensa nacional. De hecho, aquí en Madrid, ni siquiera lo que perjuraron y juraron y prometieron sobre la Biblia proletaria, en campaña estoy hablando, es que eso de que iban a hacer carriles bici, conectados entre sí, pues ni siquiera eso lo han hecho. Es decir, que ni siquiera han hecho su programa, la parte principal de su programa. No olvidemos que Carmena en su cartel electoral se la veía subida en una bicicleta o al lado de una bicicleta. Han hecho eso sí, algunos sueltos, sin conectar entre sí. Y, bueno, de hecho, algunos sueltos, pero solo uno digno de tal nombre, que es el de la calle Santa Engracia. El único carril bici que puedes decir que es un carril bici en condiciones. El resto son unos pasillitos junto al carril bus, donde, claro, nadie, excepto los ciclistas experimentados, se quieren meter. Es que ni en la Gran Vía los han hecho. Porque, por lo visto, hay peleas dentro del ayuntamiento sobre si deben hacerse o no. Diréis, ¿cómo? ¿Que hay podemitas que no quieren carriles bici? Efectivamente los hay. Se llaman los calzadistas, porque dicen que la bici tiene que andar por la calzada. Y diréis, bueno, ¿y los coches? Bueno, su idea es sacar los coches. En algún momento prohibirlos. Qué sé yo, son, digamos, los maximalistas de todo esto. En fin, que no sé lo que pasará el año que viene, que lo tenemos ya encima. Pero vamos, cambio ninguno, o en todo caso, cambio a peor. Muy bien, pues vamos a ir terminando ya, que se me acaba el programa. Terminamos con Esteban, de Venezuela. Bueno, terminamos el programa y terminamos el año ya con esta llamada. Esteban, que es de Caracas, en Venezuela, y que nos quiere dar un buen tirón de orejas a los españoles. No me sorprende los hechos que han acaecido últimamente en la política española. Monedero, Iglesias, Rodríguez Zapatero y compañía han representado con gran éxito los intereses de la transnacional del mal para la cual represtan sus servicios. Lo que se está viviendo en España en estos momentos es un calco a lo que pasó en Venezuela los primeros días de la mal llamada Revolución de Chávez. Y en este punto en que ustedes se encuentran es estéril buscar el por qué llegaron a este estado. Lo importante es tratar de extirpar ese tumor antes de que se convierta en un cáncer incurable. Después habrá tiempo para buscar el porqué. Todo es un guión bien desarrollado, siguiendo el manual al pie de la letra de la franquicia del socialismo del siglo XXI. En su caso, el odio racial y de clase que nos inculcaron a los venezolanos los están reemplazando con los nacionalismos y utilizan hasta el desgaste la palabra facha, como con nosotros utilizaron la palabra escuálido, para descalificarnos. Lo próximo será el cambio de nombres de las instituciones y de entes estatales. Mas lo que me llena de estupor es la conducta de los que se hacen llamar líderes del PP y ciudadanos. No sé si por ser políticamente correctos, buenistas, no perder simpatizantes, miopes, temor o como con el tiempo se ha venido descubriendo en Venezuela la gran cantidad de líderes opositores venezolanos relacionados con negocios, corrupción y chantaje, con ellos y sus financistas, con el comunismo castrochavista. Espero que la Unión Europea tenga contrapesos para evitar la deriva que está marcando en España en estos momentos, ya que por lo que veo los políticos españoles no tienen la capacidad o lo que es peor, la voluntad de hacerlo, y la comunidad internacional no los dé solo como ocurrió con nosotros. Bueno, Esteban, no lo sé, tienes razón en lo que nos cuentas, esa es la verdad. Ellos vinieron con un programa que se veía a la legua, pero no todo el mundo lo estaba viendo. Pero vamos, hoy por hoy, va a hacer ahora el día, no sé si el 15 o el 16 de enero, va a hacer 5 años de la fundación de Podemos. Se fundaron en el año 2014, llegaron unos meses después al Parlamento Europeo y en el mes de diciembre de 2015 llegaron a las Cortes, al Congreso de los Diputados y al Senado. Es decir, que tuvieron 2 años que fueron maravillosos al menos para ellos, pero hoy están un poquito de capa caída. Eso te lo digo, no lo digo porque lo vea, que lo veo por supuesto, sino porque es lo que nos dicen los resultados electorales. En las sucesivas elecciones, desde aquellas elecciones del año 2015, en el que se metieron en ayuntamientos, en comunidades autónomas, etc., o se han mantenido o han ido a menos. Las últimas, las de Andalucía, pues han perdido bastantes votos. Esto ha sido este mismo mes, el mes de diciembre. Es decir, que Podemos tuvo su momento, pero no llegó.
no llegaron. No llegaron cuando debieron hacerlo. Y digamos que se les ha pasado el arroz, o es al menos lo que yo creo. Es decir, lo que es indiscutible es que carecen del apoyo popular que tuvo, por ejemplo, Hugo Chávez en 1998. O que tuvo Evo Morales un poco después en Bolivia. O Correa en Ecuador. No lo han tenido quizá durante unos momentos, unos destellos que hubo durante el año 2015 y poco después, o un año después, ya se había apagado. Pero hoy por hoy son un partido de extrema izquierda con un electorado bien definido y que para más INRI internamente están muy divididos, como comentaba en la llamada anterior. Vamos, yo no creo que sean hoy la amenaza que fueron en 2014, 2015 o incluso 2016. De que cada cosa tiene su momento. Y la de Podemos, el momento de Podemos ha pasado ya. No sabemos si se reinventarán, si renacerán. Hoy por hoy te estoy hablando, con la información disponible a 30 de diciembre de 2018. Es un partido que está consolidado ya, establecido, pero que yo no les veo con posibilidades de asaltar los cielos que decían hace 3 o 4 años. Es decir, llegar en solitario a la Moncloa y ponerse a gobernar, abrir un periodo constituyente, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, saltando todos los resortes del sistema, aboliendo la monarquía y todo ese programa que trajeron al principio. El momento ha pasado y ya digo, son 5 años que no han pasado en balde. Muy bien, queridos amigos, pues con esto se termina la contrarréplica de hoy y la última contra, como os decía, antes de este año. Y yo mañana volveré por aquí porque es día 31, todavía estaremos en 2019 y como no, por supuesto, día 31 y además lunes, como no, habrá contracrónica. Así que hasta mañana, queridos amigos.